llena de emoción y es para mí un orgullo y un placer estar aquí esta tarde presentando a Simón Tapia Colman, al estudio de su vida he dedicado varios años de mi vida. Agradezco al Ayuntamiento, a Alberto Ruesca, al alcalde Lidia, con la que he tenido el contacto, que me hayan dado la posibilidad de estar esta tarde compartiendo con vosotros este momento. Dentro de 6 días, nada más, se cumplirán 14 años de mi historia de amor con Simón Tapia Colman. Fue un 14 de mayo de 2007, tomándome un café antes de comenzar mis clases en el conservatorio, cuando vi el artículo que tenéis allí en la pantalla. Presentaba a José Luis Temes el disco de su obra sinfónica. Cogí el periódico, mi costumbre es siempre llegar hasta la sección de cultura y luego ya pues dejarlo, y ahí estaba Simón Tapia Colman. Leí con curiosidad y con sorpresa la vida de este señor, cuando sentí también una punzada de vergüenza por no tener conocimiento absolutamente de nada de lo que era su vida. Y ahí empezó mi aventura, una aventura que me ha llevado a descubrir a un hombre y a un músico excepcional. Espero ser capaz de transmitiros mi pasión por él, para que salgáis de esta charla sintiéndoos orgullosos por tan ilustre conciudadano. Simón Tapia Colman, uno de los músicos aragoneses más importantes de todos los tiempos, es, paradójicamente, una de las figuras más desconocidas del panorama musical español. Cuando comenzaba una carrera que se prometía brillantísima, la tragedia de la Guerra Civil Española truncó en él, como en tantos otros ciudadanos, cualquier expectativa razonable. Simón dedicó toda su vida a la música, abarcando múltiples facetas dentro de ella. Él mismo declaraba: la música es toda mi vida, es una necesidad que debo satisfacer para seguir viviendo. Es el canal que yo he elegido o el que me eligió a mí para dar sentido a la existencia. Simón fue violinista, compositor, director de coro y orquesta, pedagogo, investigador, historiador, ensayista, articulista. Su pasión por la música surgió siendo muy niño y le acompañó hasta el momento de su muerte. Sin más dilación, comenzamos nuestro viaje. En muchas ocasiones voy a darle la palabra al propio Simón y vais a poder disfrutar, gracias a los audios y vídeos que he logrado reunir, de su arrolladora personalidad. También de su música, a través de conciertos celebrados en México y en España. Espero que la conferencia resulte de vuestro agrado. Simón Tapia Colman vino al mundo un 24 de marzo de 1906 en esta villa de Aguarón. Así que el pasado 24 de marzo se cumplieron 115 años de su nacimiento. Fue el hijo tercero de Benito Tapia Balduque y Remedios Colman de Borda. Manifestó tener aptitudes desde sus primeros años de vida, sorprendiendo incluso a su padre, quien se afanaba por enseñar solfeo a su hermano mayor. Nos lo cuenta el propio Simón. Pues fui músico. Mi padre le daba clase a mi hermano, mi padre era el mayor, y yo me trepaba a la mesa, que edad tenía, que me sentaba a la mesa. Y lo veía, y un día estaba solfeando, era una de las regiones de Eslava. Y yo, esto no es así. Chiquito, tendría 4 años, 1 año y medio, 5, a sumo, mucho antes de empezar a tocar el violín. Uy, me las sentades. Pasaba México. ¿Cómo que te ¿sabes? Eso que firma esa memoria. ¿Cómo que estás a la memoria? Y claro que lo mismo. Son dos y las son amigos. Y son dos y las dos y. Pues me acuerdo todavía. Y entonces, bueno, no quiero social. Ser social. Dejó un auditorio, hermano. Siempre, yo creo que siempre tuvo el trauma de que yo era más atendido, ¿sabes? Y a veces mi padre conmigo a estudiar, y
instrumentos, la guitarra, el clarinete, instrumento que tocaba su padre, y el violín, un violín de 4 cuartos que apenas podía sujetar, proveniente del tío Antón, el director en ese momento de la banda. Fue en torno a los 6 años de edad cuando inició sus estudios. Dio sus primeras lecciones en su pueblo natal con el tío Hilario, apodado el Simpático, y pocos años después se trasladó a Zaragoza para darles continuidad. Compaginaba los estudios de violín con su afición por la pintura, para la cual también manifestaba gran talento. Fue paradójicamente esa destreza la que determinó su inclinación por el violín, motivado por una circunstancia que hirió su orgullo de niño y le hizo abandonar esa habilidad artística. De esta forma lo relata el propio Simón. Tenía 8 años cuando se celebró un expositor de pinturas. Allí en el Permito, y por lo visto tenía mucha facilidad para pintar. Y lo que pintaba, no sé si sería escenarios, cabotes de animales, lo que mejor pintaba era las cabezas de los caballos. Y antes de ella que se ve el caballo, que tenía un burro. Bueno, pues hizo una exposición mía. Obviamente como muy importante, pero un señor allí del pueblo me dijo que es más evidente. No era posible que su dibujo sobre el sistema mozo. El mozo son hechos que no ha hecho su maestro. No había agarrado un pincel, un lápiz, jamás. Me parece que hoy en día cuando yo estoy tocando el violín, nadie diga que están tocando por mí. Me traumó de tal forma que nunca más. No solo esto, solo algún día que se acabó haciéndoles tareas, no sé si me llevaron a la escuela, pero nada más. De su habilidad para la pintura, el único resquicio que quedó fue su grafía musical, ya que los manuscritos de sus obras gozan de una perfección digna de las partituras impresas. La que veis es una de sus partituras, concretamente la de su trío prehispánico. También diseñó la portada de uno de sus métodos didácticos, el de su técnica abreviadísima del violín. Donde está el título es justamente la silueta de la máscara funeraria de Beethoven, que tomó para incluir ahí el título, y todo el diseño es el propio Simón. Debido al empleo que su padre consiguió como administrador en una finca situada a unos 20 kilómetros de Zaragoza, la familia se trasladó cerca de la ciudad. Su padre le buscó un maestro de violín en la capital, que fue Mariano Ladre, quien le daba una lección por semana, haciéndole ya estudiar con un violín proporcionado a su edad y señalándole los caminos correctos hacia el profesionalismo musical. Simón se divertía tocando para los trabajadores del campo en sus momentos de descanso. Fue precisamente esta peculiar circunstancia la que hizo que el periodista y escritor aragonés Juan José Lorente, autor de los libretos de Zarzuela de la Dolorosa y los de Aragón, entre otros, se fijara en él y encauzara su carrera musical, logrando que continuaran sus estudios en Zaragoza. Vamos a escuchar a Simón, que lo cuenta también. Yo fui becado por la Diputación, porque me encontraron en el campo cuando yo tenía 7 o 8 años tocando el violín para los trabajadores que estaban en el campo. Yo les obligaba a que me vieran. No me di cuenta de pesado que les digo, de tozudo, a fuerza me tenían que oír. Y yo tocaba, estaba dispuesto a tocar para que me fuera. Como buen aragonés, ¿no? A tocar, y me tenían que oír, quisieran o no. Bueno, pues pasó por allí Juan José Lorente, con los dueños de la finca de la cual era mi padre administrador, y me sacó un artículo en el Heraldo de Aragón que se titulaba El Músico. Él tenía una columna que se llamaba Ráfagas. Esto de motivo, entonces la Diputación me becó. Pues la beca que se siempre fui pagando eso, pero me becó. Mejor se me puso en el camino. La beca le permitió estudiar en la Escuela Municipal de Música de Zaragoza,
donde ingresó a la edad de 9 años, teniendo como profesores a la claustra de solfeo, Celso Díaz y Gregorio Garrido de violín, Santiago Carvajal de piano y Ramón Borovia de armonía y composición. Los 8 años de violín en la escuela municipal lo superó con la calificación de sobresaliente. Con tan solo 11 años de edad hizo su presentación como violinista en el Teatro Parisiana de Zaragoza, interpretando un programa de gran dificultad técnica y musical para su edad y alcanzando gran éxito. La trayectoria de Tapia Colman como compositor comenzó durante su etapa zaragozano, realizando las primeras tentativas con la ayuda de Ramón Borovia. Nos dice Simón: recuerdo que escribí en una ocasión una especie de sinfonía que era... Yo no sabía si era un cuarteto o era una sinfonía. Se refiere a un cuarteto para cuerdas estrenado en Zaragoza cuando contaba con 14 años de edad y al que calificaba de pecado infantil sumamente inocente. Tras sus años de estancia en Zaragoza, Simón se trasladó a Madrid para ampliar su formación. Sus profesores fueron el violinista Julio Francés y los maestros Conrado del Campo y Francisco Calés para los estudios de composición. Cursó sus estudios en la modalidad de enseñanza no oficial, concurriendo a los mismos en el año 1924 y culminando los de violín con la calificación de sobresaliente. Estuve en el Conservatorio Superior de Madrid y cursó todos en el mismo año. Solamente hay actas de este año de 1924. Sacó todos los cursos en un solo año. En 1921 entró a formar parte de los músicos de la Capilla Real del Rey Alfonso XIII y en 1924 logró el puesto de concertino en la orquesta del Teatro Apolo de Madrid, con la que llevó a cabo estrenos de varias zarzuelas. A los 18 años, y con el fin de poder aislarse para estudiar el violín en profundidad, marchó a Marruecos, donde se encerró a solas con los 24 caprichos de Paganini. Posteriormente, logró ser becado en la Schola Cantorum de París, donde perfeccionó sus estudios de composición con Vincent Dandy. Tapia Colman lo recordaba como un auténtico acontecimiento. Decía: se abrió la luz cuando en 1924 viajé a París por haber obtenido beca para estudiar con Vincent Dandy. La última etapa de su formación musical tuvo lugar en Suiza, donde realizó un breve curso intensivo con Paul Hindemith. A su regreso de París formó el cuarteto Colman, que debutó en la ciudad de Tánger y otras ciudades del norte de África. Tenía entonces tan solo 19 años. El cuarteto Colman derivó en la creación de la Orquesta Colman, que pervivió hasta el comienzo de la Guerra Civil Española. Compuesta por 9 músicos, era una reducida formación que interpretaba repertorio musical popular y música de jazz. Su calidad, no obstante, quedó manifiesta desde el momento de su debut. La revista musical de la Asociación General de Profesores de Orquesta y Música de Madrid le dedicaba la portada del número 5 de 1936. Y de la intensa actividad de la orquesta se hacía eco la revista Jazz Magazine del mismo año. Esto decía la revista. Los Colman, después de su ruta Lisboa-Zaragoza, tienen ambiciosos proyectos para lejos, muy lejos, con un itinerario que comenzará por una visita a los tangerinos y demás congéneres del norte de África, que parece ser que se divierten mucho más que los españoles. Estos pobres españoles a quienes no dejan dormir con tranquilidad las contiendas o preocupaciones sociales. He podido localizar una grabación de la orquesta Colman publicada por el sello discográfico Parlophone de 78 revoluciones por minuto. El cantante, casi con total seguridad, es Crescencio, hermano de Simón. Así sonaba la formación.
concertista, tanto de solista como en agrupaciones de cámara o con orquesta, Simón recorrió varias ciudades de Europa, África, Oriente Medio y la India. La formación académica de Simón no quedó restringida a sus estudios musicales. Hombre inquieto y ávido de aprendizaje, manifestaba haber conectado con la filosofía desde siempre. Él mismo confesaba: antes que músico, soy hombre, y cuando fui niño, antes de ser niño, fui filósofo. En Madrid cursó estudios de filosofía y a lo largo de su vida supo vincular su inclinación por el humanismo con su pasión por la música. Así lo juzgaba el periodista Luis Alfonso Méndez al afirmar que Simón era dueño de una eterna filosofía que hermana el carácter humano con la esencia musical. Durante la época en la que fue miembro del Club Rotario de México y bajo el seudónimo de Filoso Fito, escribía reseñas en la revista del club. El título que encabezaba cada sección era Filofiteando. Extraigo un par de pensamientos. Cuanto más clara y noblemente expongas la verdad, con mayor encono, perfidia y maldad la combatirán tus adversarios. La razón del poderoso contrasta muchas veces con la del débil, ya que generalmente en aquel la razón es la fuerza y en este la fuerza es la razón. Adentrándonos en la faceta compositiva de Tavia Coleman, que se corresponde con este periodo, señalaré que su producción antes de partir hacia su exilio mexicano fue abundante en obras de pequeño formato, todas ellas de carácter popular, concebidas para ser interpretadas por la orquesta Coleman u otras de características similares compuestas entre 1927 y 1936. Una pequeña porción son de autoría exclusivamente suya, si bien la mayoría las exhibió con el compositor Enrique Bregel y adoptaron el seudónimo de Breita, de Bregel y Tapia. Ese es el seudónimo con el que firman la mayoría de sus obras. De su estancia en Marruecos y la posterior gira con el cuarteto y la orquesta Coleman, surgió la primera de sus obras orquestales, el poema sinfónico Una noche en Marruecos. La compuso como un intento de trasladar a la orquesta las sonoridades que había escuchado durante su viaje y por las que se sintió seducido. Así lo explicaba Simón. Anotaba todo lo que oía, el cantar en los minaretes, los cánticos en las sinagogas, la música en los cafetines donde bailaban, el grito de los bazares. Todo esto se fue mezclando hasta que en 1935 lo resucité en una obra sinfónica que fue la primera. Una noche en Marruecos fue de manera casual una de las composiciones que sobrevivió a sus obras de juventud. Simón contaba que como no se tocaba su música, un día desesperado empezó a quemar sus obras, entre las que se encontraba precisamente esta. Quiso la suerte que la partitura había sido previamente registrada, conservándose copia de la misma y siendo recuperada por la Orquesta Sinfónica de Zaragoza, quien la estrenó el 27 de diciembre de 1959. En la diapositiva está precisamente el programa del estreno de ese concierto. Simón, impedido para asistir debido a su exilio, pudo participar del mismo a través de un registro sonoro. Esto decía: me mandaron la grabación del concierto y lo que más me sorprendió fue la interminable ovación del público. Creo que era el éxito del expatriado. No pudo escucharla en directo hasta 25 años después, ya que fue programada por primera vez en México en septiembre de 1984. Vamos a escuchar un pequeño fragmento interpretado por la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por José Luis Teles.
Simón fue un activista en pro de la defensa de sus ideales desde su juventud. El abogado y político Luis Maldonado resumía acertadamente la implicación del músico en los trágicos acontecimientos de la Guerra Civil Española. Decía, Simón Tapia Colman pertenece a la generación bizarra y laboriosa que protagonizó el cruento decurso de la Guerra Civil Española, en cuya escena toda una corriente de hombres dignos actuaron hasta el límite del sacrificio en defensa del derecho fundamental a la libertad y a la vida democrática. Simón Tapia Colman vivió con profunda intensidad estos acontecimientos, compartió la lucha y defendió los principios de su fe republicana, aun a costa de verse desposeído de todo lo que es preciado y fundamental para la vida. Formalizó su militancia en la CNT en 1928. Unos años más tarde fue miembro del Comité Regional de la CNT en Cataluña y secretario general de Solidaridad Internacional Antifascista. Aprovechando la coyuntura de su profesión como músico, utilizaba las giras de conciertos para llevar a cabo campañas fuera de España en pro de los ideales de la organización sindical. Según comentaba su hijo Rafael, se involucró hasta el punto de realizar labores de espionaje en los años previos a la guerra. El 18 de julio de 1936, Tapia Colman viajó a Zaragoza para visitar a sus padres. Su llegada coincidió con la dominación de la ciudad por parte de los militares sublevados y de los ejércitos Requeté y Falangista. Gracias a su determinación y juventud, pudo escapar de la trampa mortal que significaba la ciudad, valiéndose de nuevo de su profesión como músico. Los siguientes pasos le llevaron a Portugal, Le Havre, París, Barcelona y finalmente Madrid. Entró en España el 1 de noviembre de 1936, ingresando como voluntario en el ejército en el cuartel Fermín Salvochea de Barcelona el mismo día de su llegada. Cuando estalló la guerra, ya pertenecía al movimiento libertario y a punto de terminar el año de 1936 fue nombrado instructor de tiro en el mencionado cuartel Fermín Salvochea para organizar las columnas de la CNT. Ese es el carnet precisamente de Simón. En enero de 1937 ingresó en la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, y en el mes de marzo de 1938 fue nombrado comisario general del Ejército del Este en el batallón de zapadores del 18º Cuerpo del Ejército de manera provisional, reanudando así su actividad militar. Las misiones que le encomendaron en el frente fueron, entre otras, realizar tareas de propaganda política en los pueblos para infiltrar el necesario fervor antifascista, insuflar coraje a sus habitantes, guiar al batallón por conocer perfectamente el terreno, llevar a cabo ataques y contraataques al ejército enemigo para frenar su intento de avance y la voladura de puentes. Como decía anteriormente, por su conocimiento del terreno fue destinado al frente de Aragón, comandando una sección de dinamiteros. En uno de los informes redactados por él mismo, relata uno de los actos heroicos llevado a cabo por los soldados durante la construcción de un puente, describiendo la gesta con metáforas musicales. Vamos a escuchar el texto. Llueven los obuses. La reacción no quiere permitir que estos hombres cumplan su palabra. Su poema de la destrucción humana glosa acordes horrísonos en una gama de estruendos y estampidos, contrastando la lóbrega voz de los cañones y morteros con la masa tiplada de ametralladoras y fusilería. Media hora ya de concierto. La sección en la zanja. Alguien hirviente la sangre en sus venas quiere pasar de espectador a actor. Con su voz quiere ahogar la de las armas. Canta la sección un himno de guerra. Todo se anima. La batalla, la canción guerrera. Alguien dice, a terminar el puente. Y como un solo hombre, la sección fue al puente. Las explosiones, cada vez más fuertes y multiplicadas, sonaban en los oídos de todos, cual si fueran acordes de marcha triunfal. Y el puente se hizo. Cumplieron los hombres su palabra. Así son los soldados de España.
nivel militar, y según palabras del propio Simón, la batalla del Segre, en la que él participó, constituyó un total fracaso para las fuerzas republicanas. El batallón, aventajado ampliamente por los rebeldes, tuvo que irse retirando hasta alcanzar la frontera con Francia. Su hijo Rafael recuerda el momento en el que la vida de Simón estuvo seriamente amenazada, y fue cuando, con el reducido grupo que logró quedar con vida, solo 12 de 3.000 hombres, estuvo durante 2 semanas oculto en la tubería de un río, pues si intentaba salir se topaban con una ametralladora que disparaba indiscriminadamente. En ese conducto tenían que comer, dormir, hacer sus necesidades y tratar de sobrevivir. Su estado de ánimo ante tales acontecimientos fue de angustia y desconsuelo, pero también de ira y de rabia ante tanta infamia. Como él mismo expresaba, su alma estaba llena de dolor. Volcó todos sus sentimientos en un poema escrito en el Pirineo catalán y titulado Adiós a España. Vamos a escuchar parte de esos versos. Luto de humo, fúnebre orla en la montaña, llaga de fuego y metralla, gestos amargos, bronce y dolor en las caras, desolación en las almas. Es el ocaso, epílogo de una epopeya, hombres, ciegas, nada. Tormenta de sentimientos, rencores, piedad, venganza. A nuestros pies aún España, a nuestra espalda ya Francia. Orgía de calaveras, fantasmas en bacanal, sinfonía de lamentos, un pueblo en la eternidad. Maldición pido a los dioses, España crucificada. Maldición pido a los dioses, miseria, dolor, espanto. Maldición pido a los dioses, infancias depauperadas. Maldición pido a los dioses, madres de agotado llanto. Maldición por tan tremendo quebranto, supremo trance en mi ansia, en mi impotencia, en mi rabia. Adiós, mi España querida. Adiós, mi madre del alma. Aun en los momentos más encarnizados, hizo gala de su humanidad, llegando incluso a desobedecer órdenes de sus superiores si éstas no tenían como misión frenar el avance del enemigo. Su hijo Rafael recordaba haberle escuchado el sinsentido de destruir indiscriminadamente. Él decía, ¿para qué? Tenemos la guerra perdida. ¿Para qué seguimos lastimando España? Tapia Colman cruzó finalmente los Pirineos en febrero de 1939. Así se expresaba. Pensamos que al llegar a Francia terminaría ahí nuestra odisea. Craso error. En cuanto al plano personal, y a pesar de la reserva que manifestó durante toda su vida, hay constancia de que Simón estuvo casado en España. En ningún documento de su autoría aparece referencia alguna a su estado civil previo a su llegada a México, ya que siempre consideró a su esposa mexicana, con la cual contrajo matrimonio en el exilio, como la única. Fueron una serie de documentos los que me advirtieron de esa circunstancia. Jamás les comentó nada a sus hijos en vida. Su hijo Rafael confesaba haber tenido conocimiento del hecho después de morir su padre. Si bien recordaba haberle oído hablar muy discretamente de una mujer con la que mantuvo alguna relación en España y quien una vez en América se había instalado en Brasil. Volvemos donde me había quedado. Decía que Simón estaba convencido de que al llegar a Francia terminarían sus dificultades. Sin embargo, tan solo un día después de pisar suelo francés, fue internado en el campo de refugiados de Saint-Cyprien, donde recibió un trato inhumano. Así lo describía. Por el delito de ser dinamiteros, fuimos confinados en un campo de castigo, con temperaturas que llegaban hasta 8 o 10 grados centígrados bajo cero, sin comida, sin ropa, en las arenas húmedas y sin un techo donde guarecernos. Concluía el relato diciendo, ¿qué sabe Dante del infierno? De nuevo Simón plasmó sus sentimientos en el poema titulado Campo de concentración, escrito en el propio confinamiento. Escuchamos también un fragmento. Un pueblecillo de Francia, Saint-Cyprien, mira con calma.
Ve pasar unos espectros, es el espíritu de España. Sombras con formas humanas avanzan sin ilusión. Las guía el alé grosero al campo de concentración. Frío de muerte en los huesos. Desespero por doquiera. Frío de hielo en la atmósfera. Almas libres, cuerpos presos. Miradas llenas de ira, ilusiones derrumbadas. Corazones de titanes sangrando en las alambradas. Húmeda arena por lecho, miasmas que hieden y asfixian. Enfermos que allí agonizan, teniendo al cielo por techo. Mientes con fiebre, alocadas. Pecho le ruge el rencor. Entrañas aniquiladas, feria inmensa de dolor. Mas no temas, raza fuerte. Arriba los corazones, y cual invictos pendones hiérganse altivas las frentes. Que sepan esos políticos, traidores del mundo entero, cómo honramos nuestra historia. Y vean cómo el martirio engrandece nuestra gloria. Que el yunque del sufrimiento forje y temple nuestra alma, por el honor de los pueblos, por la libertad humana. Y el pueblecillo cercano puede seguir en su calma, que pronto habrá de sufrir mayor martirio que España. Consiguió fugarse de este campo de concentración. Planeó la evasión, según relata su hijo Rafael, junto a otros 4 prisioneros, trazando toda una estrategia para lograrlo. El momento elegido fue durante la noche, aprovechando la apertura de la cerca para que accedieran los camiones de aprovisionamiento. Franqueada la verja, un nuevo obstáculo apareció ante ellos. Se trataba de una especie de foso que debían atravesar, percatándose con estupor que se trataba de no había agua sino excrementos humanos. Era como una letrina gigante, decía Rafael, y ahí se tuvieron que quedar hasta que los camiones dejaron de pasar. Y todavía tenían que sumir la cabeza para que las luces no les delataran. Tan arriesgada fuga resultó ser finalmente un esfuerzo inútil, pues solo 2 semanas después, un nuevo arresto lo recluyó en el campo de concentración de Agde. Por fortuna, pudo salir de este segundo encierro gracias a las gestiones del museógrafo mexicano Fernando Gamboa y embarcar en uno de los barcos que zarpaban hacia América, el Ipanema. El buque era grande y destartalado, abarrotado de pasajeros y sobrecargado de avituallamiento. Solo quedaba sitio para las grandes ratas de rabos enormes que se paseaban por las bodegas. A pesar de todo ello, y según manifestaba Simón, en esta ocasión nos pareció un palacio flotante de cuento de hadas. Tapia Colman rememoraba: en 1939 salí de España cargado de dinamita, de sangre, de odio, violencia y venganza, arrastrándome en la nieve, eludiendo a esbirros, mercenarios y demás forajidos uniformados. Tras varios días de navegación, se inició en mí un proceso de recuperación física y espiritual. El Ipanema atracó en el puerto de Veracruz el 7 de julio de 1939. Alcanzar las costas mexicanas supuso el final de sus sufrimientos y el comienzo de una nueva y esperanzadora etapa. Así se expresaba: la llegada a Veracruz fue de epopeya, el recibimiento inimaginable. Miles y miles de mexicanos abrieron sus brazos y su corazón, y uno de ellos me dijo: «Estás en tu patria, hermano». La emoción me tenía anonadado. Era libre, libre. A pesar de la calurosa acogida, le costó tomar conciencia de su nueva situación. Superado el trance, Simón se trasladó a Ciudad de México. Su situación era bastante precaria, a juzgar por las peticiones que hizo al Comité Técnico de Ayuda a los españoles, al que solicitó un préstamo para adquirir prendas de primera necesidad, tales como calzado y una muda interior completa. Pronto cambió su situación, ya que el general Alcázar, cardiólogo amigo del presidente Cárdenas, lo albergó en su casa. Al llegar a la vivienda, Simón no fue agasajado con la misma hospitalidad por todos los miembros de la familia. Una de las hijas del general, Esperanza, quien precisamente se convertiría en la esposa de Simón años más tarde, abandonó la estancia en ese mismo momento pronunciando las siguientes palabras, según relataba una sobrina precisamente del general. Dijo Esperanza: «Me voy de aquí, que apesta a rojo».
Simón trató de adaptarse a la nueva situación desde el mismo instante de su llegada. Decía, yo nunca me consideré extraño, no sé si será por mi carácter o no, pero al minuto yo ya actuaba como si fuera un mexicano más. La nueva patria le aportó sosiego y le proporcionó todo lo necesario para emprender una nueva vida. Así lo relataba él mismo. Esa llegada a México, pues poco a poco fue templando mi espíritu, fue templando todo. Yo no sé odiar, no sé nada, no tengo rencor de nada, pues creo que lamentarse sería tonto e injusto. Entonces que allí me recibieron con los brazos abiertos, encontré patria, la patria, no la patria que había perdido, otra patria, una patria nueva. Encontré libertad, encontré el plato, el techo, como decía Adolfo Salazar, encontramos el victus y el amigo, encontramos todo. Tan solo un mes después de su llegada, su nombre ya aparecía en la prensa. El Nacional del 17 de agosto de 1939 lo presentaba como famoso compositor europeo Simón Tapia Colman, compositor, músico, director y fundador de la renombrada orquesta que recorrió hace 2 años y medio toda Europa. Una vez instalado, reanudó la actividad compositiva que había tenido que abandonar durante los años de la contienda, llevando a cabo en México la mayor parte de su producción musical. Escuchamos de nuevo así. Yo me hice en México. Ya iba hecho de una forma, ¿verdad? O sea, iba preparado técnicamente. Lo que había que disipar de la mente de uno eran esos 3 años de guerra, ¿verdad? Porque yo no me dediqué a escribir música, como tú sabes. Yo fui al frente hasta el último momento. Y claro, pues esto es otra cicatriz que queda, que no sabe uno, bueno, esto no hay que hablar de estas cuestiones, ¿verdad? Sino que vivir lo que es bueno. Y ya te he dicho más de una vez que yo viajo con las alforjas de Júpiter, con la vida voy con las alforjas de Júpiter. En el ojo de delante he hecho las cosas buenas y en el de atrás las malas. O sea, solo me acuerdo de lo bueno. Poco después de su llegada, escribió Estampas de Iberia, una pieza orquestal cargada de nostalgia que estrenaba la Orquesta Sinfónica de México a finales de ese mismo año. Así expresaba Simón su melancolía. Al llegar a México, había una serie de elementos internos: el dolor de ausencia, el dolor de todo, de pérdida de todo. Yo tardé algo en encontrarme. Me encontré a partir de este recuerdo, de esta añoranza de la tierra, y escribí una obra que se llama Estampas de Iberia, todo recordando a la patria. Lamentablemente, la obra se dio ya por perdida en vida del compositor. En 1940 se presentó a una oposición para obtener plaza de violinista en la Orquesta Sinfónica Nacional de México, empleo que consiguió y que le proporcionó un primer sueldo con el que subsistir. Condición indispensable para su inserción en el mercado laboral era estar en posesión de la nacionalidad mexicana. Obtuvo la carta de naturalización el 14 de enero de 1941 y el registro como mexicano naturalizado se hizo efectivo el 14 de julio de 1945. Al igual que otros muchos músicos que llegaron a México, Tapia Colman ejerció en el campo de la docencia. Durante esta primera época fue maestro en el Instituto Ruiz de Alarcón, donde fundó en 1940 su primer coro. Su actividad como educador se desarrolló asimismo en el Colegio Madrid, Instituto Asunción y Colegio Francés del Pedregal. Posteriormente trabajaría en otras instituciones académicas, como detallaré más adelante. En torno a esos años obtuvo un contrato para transmitir conciertos en vivo y dirigir el programa Música de España en la estación de radio mexicana XEW, actividad que gozó del reconocimiento del público y de los más eminentes críticos y musicólogos, entre ellos el de Adolfo Salazar, quien destacaba el sentimiento que los conciertos despertaban entre los exiliados españoles. Esto decía Salazar. Es director que cada sábado nos lleva a los corazones españoles un resplandor del cielo de España.
Cuando nuestra emoción vibra a tono con la que él sabe llevar a su orquesta, 1000 imágenes de aquella tierra dolida y lejana bailan ante nuestros ojos, acuciada la imaginación por lo que entra por nuestros oídos. Ese instante de evocación vale en nuestras almas por 100 sinfonías. Durante ese periodo de tiempo alumbró una nueva obra, 6 danzas españolas para violín y orquesta, compuesta en 1941 en la Huasteca Potosina, donde se retiró tras sufrir un gran trauma al recibir la noticia de la muerte de su padre, al que habían matado en España. Fue estrenada en 1958 y obtuvo una entusiasta respuesta por parte del público. Decía la crítica, la ovación fue frenética, los aplausos hincharon las manos de los oyentes encantados. Tapia Colman, intranquilo, nervioso tal vez, no comprendía qué era eso. Nosotros diremos que la suite tiene hechizo y triunfará siempre. Durante su estancia en la Huasteca Potosina, fundó un nuevo coro formado con personas de todas las condiciones sociales. En 1943 fue contratado por la Asociación Musical Daniel para dirigir la orquesta del Ballet Español de Ana María, promocionando la danza española en México y llevando asimismo a cabo estrenos de compositores patrios. Así le veía la prensa de la época. Simpatía personal y talento artístico son las características del conductor de orquesta del Ballet de Ana María. ¿Su nombre? ¿Para qué? Si ya lo conoce todo el mundo. Simón Tapia Colman se casó el 26 de noviembre de 1945 con Esperanza Alcázar, hija del general Alberto Alcázar, convirtiéndose en figura clave en su vida. Simón relata cómo le comunicó al general su deseo de casarse con ella. La grabación está tomada de una conversación en una cafetería, a pesar de que un técnico de sonido ha intentado quitar ruidos, es un poco precaria, pero creo que se le puede escuchar porque es muy simpático lo que comenta. El matrimonio formó una extensa familia de 8 hijos. Durante toda su vida, Simón le profesó un gran amor a su esposa, compañera inseparable hasta su muerte, acaecida en agosto de 1992, tan solo 6 meses antes que la del músico. El filósofo mexicano Miguel Bueno, amigo personal de los cónyuges, afirmaba: Esperanza y Simón fueron una misma persona. Vivieron en una forma tan unida durante tantos años, en una forma tan entrañable, que aunque eran 2 cuerpos, uno de varón, otro de mujer, eran un mismo espíritu, una misma comunidad. Durante varios años, Tapia Colman se desligó de los circuitos musicales e inició una etapa empresarial, si bien nunca abandonó su actividad compositiva. Fue un gran empresario, dueño de una constructora con la que acometió parte del desarrollo turístico de la bahía de Acapulco, cuando aún era una zona despoblada y prácticamente desconocida, ya que vislumbró el paraíso en el que se podía convertir. La actividad le reportó grandes beneficios y la prosperidad de sus negocios lo convirtió en una persona muy acaudalada. Fue admitido en el Club de los Rotarios y tuvo acceso a empresarios, políticos y personas de gran influencia de la sociedad mexicana. Aprovechó la coyuntura para formar un coro en Acapulco con el fin de elevar el nivel cultural de sus pobladores, agrupación, por cierto, que gozó de gran privilegio. La actividad empresarial de Simón acabó inesperadamente en los años 60 debido a que algunos de sus socios lo traicionaron. Recibió amenazas de muerte que hicieron extensivas a su familia si no se marchaba y abandonaba la totalidad
de sus propiedades. Perdió absolutamente todo y quedó sumido en la ruina. Solo le quedó dinero para comprar una casa en bastantes malas condiciones, al parecer, que tuvo que hipotecar para poder reformarla. Pero igual que ocurriera tras el final de la Guerra Civil, Simón no se abatió ni se lamentó por ello, sino que haciendo acopio de valor, retomó su trabajo en el terreno de la música para comenzar de nuevo. Su esposa Esperanza, que había cursado la carrera de Historia con especialización en Pedagogía, contribuyó también a la recuperación familiar trabajando como inspectora en la Secretaría de Educación Pública. Una de las obras compuestas en este periodo fue Leyenda Gitana, que lleva aparejada una historia curiosa compositiva. Nos la va a contar el propio Simón. Iba a ser una película. Iba a ser una película que se llamaba La Gitanilla. Entonces yo empecé a hacer la película esta, no la película, la partitura, pensando en la obra, y estaba basada la obra en La Gitanilla de Cervantes. Cuando yo tenía algunas cosas escritas pensando en La Gitanilla de Cervantes, la cual me saturé, la podía haber hecho yo hasta en escena, haber sido actor. Lo único que faltaba era bailar, porque yo bailo como los elefantes de la película Fantasía. Pues vi un momento en que algo pasó, alguien se llevó los cuartos de aquello, ¿verdad? A mí me habían pagado, me habían anticipado ya 5.000 pesos. Pero no sé qué pasó. El detalle es que lo que pasó es que se vino abajo su compañía, se disolvió y nunca más supe. Entonces yo me quedé con mis 5.000 pesos. La compañía que creo que se llamaba Films de México, yo seguí, como yo di palabras que esa obra de pues yo la hice. Y lo escribí la obra, aunque no era para nadie. La duración de la versión inicial era de casi 2 horas, pero siguiendo los consejos del director de orquesta Sergiu Celibidache, amigo personal de Simón, la abrevió hasta transformarla en un ballet para orquesta sinfónica de poco más de 20 minutos, el cual, tras diversos avatares, se estrenó en Londres en 1956, convirtiéndose Simón de ese modo en el primer compositor mexicano a quien la BBC le estrenaba mundialmente una obra sinfónica. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de ella interpretada por la Orquesta Sinfónica de México, del Estado de México, dirigida por Manuel Suárez. Escucha a continuación Leyenda Gitana, suite ballet de Simón Tabe Goldman. La interpretación es de Manuel Suárez, al frente de la Orquesta Sinfónica del Estado de México.
En la década de los años 50 escribió 3 obras de gran interés musical. Por una parte, el poema sinfónico Sísifo, inspirado en la mitología griega. Por otra parte, compuso 2 obras dentro del repertorio camerístico. Se trata de la sonata para violín y piano El afilador y su sonata para violonchelo y piano, por las que recibió el premio del año 1959-1960 de la Unión de Cronistas de Teatro y Música, lo que avala la relevancia de las mismas. Me detengo un momento en la sonata para violín y piano El afilador por su particular significado. El subtítulo hace referencia a la llamada que los afiladores efectúan con la flauta de pan para ofrecer sus servicios. El propósito de la obra es relatar su propia biografía. A través de sus 3 movimientos, Simón explica el devenir de su vida, partiendo de los años transcurridos en España, donde disfrutaba con su trabajo, cual afilador dedicado a su labor, prosigue con la pérdida de sus aperos, que en este caso son familia y hogar, y su caminar errante cargado de dolor y nostalgia, y finalmente la esperanza de un prometedor futuro en la nueva patria, dedicándose de nuevo a sus quehaceres. El crítico Salomón Caján, en la revista Tiempo, opinaba de la obra: ¿es música española llena de México o música mexicana llena de España? Escucharemos un pequeño fragmento de su primer movimiento, interpretado por el violinista Juan Luis Gallego y yo misma al piano. También la sonata para violonchelo y piano fue muy bien valorada por la crítica. El propio Salomón Caján señalaba: algún día la tocarán chelistas como modelo y ejemplo de música inspirada, bellísima, cuyo compositor, en nuestro tiempo de elucubraciones cerebrales, tuvo el valor de ser espontáneo, sincero y por eso elocuente y efectivo. Ambas sonatas fueron estrenadas en la sala de conciertos que Simón mandó construir en su domicilio particular. Durante los años de bonanza económica como empresario, habilitó un espacio en su residencia familiar de Ciudad de México con capacidad para unas 200 personas y destinada en exclusividad a la música de cámara. La prensa subrayaba que la escucha de ambas obras se hizo en condiciones inmejorables, como lo es la excelente acústica del salón. Por allí pasaron figuras importantes como el Cuarteto Lehner, Eva Alcázar, pianista, y personalidades del mundo de la música que actuaron en esa sala de conciertos. La década de los 60 fue pródiga en proyectos corales.
Pero la actividad compositiva tampoco cesó durante esos años. El decenio comenzó con el debut de su obra Retratos, tríptico para guitarra y orquesta, una pieza formada por 3 estampas dedicadas a otros tantos personajes españoles: Juan Gallardo, Soledad Montoya y Los Camboria. La composición triunfó de manera incuestionable y, una vez más, Tapia Colman fue equiparado a los grandes maestros de la música clásica. Esto decía la crítica. No cabe duda, a los concerti que para la guitarra han escrito Rodrigo en España, Castelnuovo Tedesco en los Estados Unidos y Manuel M. Ponce en México, los grandes artistas de este instrumento podrán agregar el flamante tríptico de Tapia Colman, que tiene absorto el interés del oyente desde el principio hasta el fin. Como ya he dicho anteriormente, Simón fue miembro del Club Rotario de la Ciudad de México, al que estuvo vinculado durante cerca de 30 años, colaborando en las actividades llevadas a cabo por el club hasta el punto de ser distinguido por el gobernador del Rotary Internacional por su implicación en la organización. Fue precisamente bajo los auspicios de este club cuando creó en 1965 la agrupación denominada Masa Coral Mexicana. De las cualidades del coro ensalzaba la prensa, de la práctica artística, o sea, la belleza y la expresividad interpretativa de la agrupación, no podemos sino elogiarla con el mayor entusiasmo. Las características relevantes de toda buena organización coral se encuentran presentes en esta. Un año más tarde, en 1966, emprendió un nuevo proyecto coral, la creación del Coro México, con el que también cosechó grandes éxitos. Fue considerado en su momento como el mejor coro de México de todos los tiempos. Avala asimismo el prestigio de la agrupación el premio del año 1965-1966, que le fue otorgado por la Unión de Cronistas de Teatro y Música como director de la misma. Me detengo unos momentos en el estilo compositivo de Simón Tapia Colman, ya que es importante señalar que evolucionó a lo largo de su vida. Partía de la tradición española hasta llegar al atonalismo a través de un sistema ideado por él mismo, basado en conceptos de la física que él llamó núcleos. Perfeccionar este sistema le llevó 10 años de su vida. Mediante esta técnica compuso sonata para violín solo, núcleos, cuarteto, núcleos para orquesta y secuencias nucleicas para piano. En relación a esta última etapa, Tapia Colman señalaba: de repente, una fórmula que me pareció que era la mía. No quería yo imitar a nadie. Tenía que buscar algo que quedase encuadrado con mi forma de pensar. Y creo que lo encontré con el núcleo. Vamos a escuchar el tercer movimiento de su obra Núcleos para orquesta, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por José Luis Teles.
elogios recibidos a lo largo de su dilatada trayectoria, Simón fue su juez más severo y se mantuvo siempre al margen del gusto de los oyentes o de cualquier otro dictamen con el que no estuviera de acuerdo, permaneciendo en todo momento fiel a su criterio. Afirmaba con rotundidad: puedo asegurar que yo no hago concesiones ni al público ni a la crítica. Escribo para mí. Es una descarga mía, es un gestarse dentro de mí una idea y esa idea desarrollarla con un procedimiento. Subrayo las palabras del diplomático y músico Delfín Colomé al respecto. La esencia real de su música está basada en dos valores: verdad y sinceridad, como él mismo escribiría, en la expresión del pensamiento como proyección de la belleza y esta como suprema manifestación del arte. Simón Tapia Colmán, verdad y sinceridad, pura música. Los años 70 se caracterizaron por los cargos institucionales que desempeñó y por su labor al frente del coro de la Comisión Federal de Electricidad. Ejerció como catedrático de Historia de la Música y de Acústica y Organología en el Conservatorio Nacional de Música y en enero de 1971 fue nombrado director de ese centro, puesto que ocupó durante 2 años. A pesar de ser extranjero, su nominación fue recibida con expectación e interés. La pedagoga e investigadora Eloísa Ruiz de Vaqueiro declaraba: conociendo a Tapia Colmán como lo conocemos, sabemos que verdaderamente se entregará a elevar el nivel del conservatorio en todos los aspectos y lo felicitamos por su designación. Al cesar en sus funciones en el conservatorio, pasó a ejercer como investigador en el Instituto Nacional de Bellas Artes, ostentando la máxima categoría hasta su jubilación. Por último, fue asesor y coordinación del Consejo Nacional Técnico de la Educación y miembro del Comité para la Reforma Educativa del Instituto Nacional de Bellas Artes, cargos desde los que propuso varias iniciativas de mejora educativa para las enseñanzas de música mexicanas. La actividad coral fue piedra angular en el devenir profesional de Simón. Su deseo era promover la afición por la música, fomentar la convivencia y realizar campañas de sensibilización musical con el fin de llevar la cultura a todos los rincones del país, para lo cual programaba sus conciertos no solo en los grandes teatros, sino también en instituciones de enseñanza, prisiones, asilos y centros sociales. Así pues, en 1973 fundó el coro de la Comisión Federal de Electricidad, al cual dirigió durante 15 años. Se trataba de un coro mixto compuesto exclusivamente por trabajadores de la empresa. Simón desarrolló una disciplina de estudio con la que alcanzó muy pronto un nivel artístico jamás logrado por coro alguno de sus mismas características, pues una de sus habilidades era lograr la excelencia de las formaciones que dirigía, a pesar de estar integradas por personas con escasa o nula formación musical. Grabó 4 discos de larga duración para el sello Philips y la crítica lo distinguía como orgullo no solo de esa institución, sino de México. Su último concierto tuvo lugar el 14 de noviembre de 1988, víspera de la jubilación de Simón. Con esta agrupación logró un nuevo galardón, fue el premio del año 1988 de la Unión de Cronistas de Teatro y Música, concedido como director del coro y otorgado por la imponderable calidad profesional y artística, cohesión, interpretación, afinación, matices, etc., del coro. Os voy a mostrar un vídeo de Simón dirigiendo al coro. Se trata del concierto de despedida precisamente de esta agrupación. La sala está repleta también de familiares y de amigos y desde luego gente de la música. Por eso creo que la familiaridad con la que se dirige al público al comienzo de la intervención. Esta es una canción que cantó el coro en 1973, el día 27 de septiembre. Con mucho gusto para ustedes, Ocailín, Ocailán. Me está recordando de una nieta mía que se llama así, Ocailín. Tuve que decirle al sacerdote que la bautizó que era una virgen y una santa muy venerable.
Además de los cargos académicos e institucionales señalados con anterioridad, Simón fue catedrático de Historia en la Universidad Iberoamericana, profesor de actividades estéticas en la Universidad La Salle y coordinador musical del Colegio de Bachilleres. Su labor como docente también fue muy alabada. El periodista Antonio Armendáriz subrayaba: un hombre que, aparte de sus enseñanzas, es lección viviente de energía, disciplinado optimismo y cabal entrega a las juventudes musicales de sus conocimientos enciclopédicos generosamente brindados a quien se le acerca. Al margen de su actividad en instituciones académicas, fue articulista en periódicos y revistas, conferenciante, crítico musical y guionista de programas de televisión. También fue miembro del Ateneo Español de México, donde pronunció, junto a músicos como Adolfo Salazar, Rodolfo Hafter y Gustavo Pitaluga, charlas sobre temas musicales. La faceta creativa de Simón no se limitó al ámbito de la composición. Lejos de ello, plasmó también sus múltiples ideas a través de la literatura. Escribió 2 métodos musicales, 6 tomos de una enciclopedia titulada Cultura Musical, 2 libros sobre temas musicales, Música y músicos en México y la música en la historia del mundo hispánico, poemas, artículos de prensa y ensayos de variadas temáticas. Durante estos años, una nueva obra vino a acrecentar la producción de Tapia Colman, el Trío Prehispánico, escrito por encargo del Trío México. La formación le solicitó una pieza en donde estuvieran presentes los temas más representativos de los cantos y danzas mexicanos previos a la llegada de los españoles, para lo cual estudió en profundidad todos los vestigios de la música indígena. Los 4 movimientos que la conforman están inspirados en la herencia musical de las tribus maya, yaqui y seri, y plasman los melancólicos cantos y los enérgicos ritmos de su folclore. Escuchamos el 4º movimiento, titulado Fantasía Seri, interpretado por el trío Salduye.
Simón fue nombrado miembro del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades y en 1988 se le concedió el nombramiento como académico de la Academia Nacional de Historia y Geografía. El político Luis Maldonado glosaba sobre él en el transcurso del acto. Por méritos propios, ha conquistado ya un sitial destacado en el contexto de nuestra vida cultural. Su obra magistral es motivo de admiración para propios y extraños. Simón Tapia Colman llega precedido de una empeñosa y fructífera trayectoria, cifrada en el estudio, la creación artística y el servicio a la comunidad. Una vida empleada a plenitud, que es ejemplo de disciplina, constancia y tenacidad, cualidades que le han permitido cristalizar un legado espiritual desarrollado en el ámbito más abstracto y sublime de las bellas artes. Como intérprete y autor, su nombre se pronuncia con respeto y reconocimiento, aun por la más severa y aguda crítica musical. La versatilidad creadora de Simón Tapia Colman queda ampliamente demostrada a través de su legado compositivo y literario, fue sin duda fruto de su vasta formación musical y humanística. Tal grado de conocimiento le hizo acreedor de la consideración del director de orquesta mexicano Manuel Suárez, quien afirmaba que Simón era una enciclopedia ambulante en referencia a su amplia cultura y no solo musical. También fue valorado por algunos estudiosos como el hombre más polifacético de los músicos transterranos. Hacia finales de los años 80, Simón se vio aquejado de un cáncer que le conduciría en 1993 a su muerte. Sin embargo, ni la enfermedad ni su jubilación fueron excusa para dejar de trabajar. Su gran anhelo en ese momento era poder terminar su ópera Iguazú, comenzada unos años antes, de cuyo libreto era autor Torcuato Luca de Tena. Tal era su empeño que incluso durante sus ingresos clínicos no dejaba de trabajar en ella. A pesar de su enorme tenacidad, Iguazú quedó inconclusa. Se da la circunstancia de que tras la muerte de Simón, Torcuato Luca de Tena, enterado de la noticia, escribió a su esposa Esperanza diciéndole que él podía encargarse de poner en estreno la obra o que si estaba inconclusa de buscar a alguien que la pudiese terminar. Lo que Torcuato no sabía es que Esperanza ya había fallecido y quedó de esta forma la obra tal como Simón la dejó. Un último galardón vino a sumarse a los que ya había recibido por sus muchos merecimientos. Fue la concesión en 1991 de la medalla Mozart, entregada por el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, en reconocimiento a su destacada contribución a la cultura musical dentro y fuera del país. La muerte de Simón Tapia Colman, español por nacimiento y mexicano por vocación y vivencia, se produjo en Ciudad de México el 13 de febrero de 1993. Tanto la prensa mexicana como la española se hicieron eco de su defunción y recogieron el sentir de quienes lo habían conocido. Enrique Figueroa, director del Instituto Cultural Domecq, escribía en ABC: maestro de maestros, fue siempre un hombre de lucha incansable, fecundo creador, con cualidades humanas extraordinarias, virtuoso como músico, virtuoso como humano. Aragonés de origen, de lo mejor que trajo el exilio, y mexicano de corazón, de todo ese noble corazón con el que fundó una honorable familia en México, en donde no solo ha dejado tantos y tantos afectos, sino lo más prolífico, importante e imperecedero de su extensa obra musical. Y el periódico mexicano Excelsior publicaba tras su fallecimiento: deja este gran hombre, tan español como mexicano, un profundo recuerdo entre la legión de amigos que cultivó. Y como él mismo decía con su buen humor, yo nunca tuve enemigos, ni en la guerra a la que un infortunado destino me llevó. Simón fue tributado con varios homenajes en España y en México, tanto en vida como tras su fallecimiento. De todos ellos quiero destacar el que le rindió el pueblo de Aguarón durante su última visita a España. Fue el 22 de junio de 1989
y en una entrevista concedida a Radio Nacional de España, Simón expresaba la emoción que había sentido al regresar después de tantos años a su lugar de origen. Mostraba su gratitud por el hecho de haber sido distinguido con el título de profesor honorífico del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza y se sentía especialmente halagado por el recibimiento que le brindaron sus convecinos de Aguarón. Fue la visita a su pueblo natal, sin duda, el momento culmen de su viaje. En el libro de honor del ayuntamiento de esta villa escribía: al pueblo de Aguarón, mi pueblo querido y añorado durante tantos años. Es un privilegio y un gran honor el estar con todos mis amigos y paisanos y agradecerles el gran momento de felicidad que me han proporcionado. Adelante siempre, aguaronenses, no reblen. Con un abrazo del corazón para todos. Simón narraba también en la entrevista la anécdota protagonizada por uno de los aldeanos. Nos la va a contar él mismo. No, para mí fue emocionante. Sobre todo la cantidad de gente que fue de Aguarón, esta gente tan original, ¿verdad? Que hacía años que no veía esta gente del pueblo y la gente del campo, con esta sinceridad. Bueno, hay una cosa típica, un familiar le dice a mi mujer, dice, oye, mañana, nosotros sabíamos que eres mucho, pero no creíamos que eres tanto. Bueno, esto, hombre, esto vale oro. Una de las bandas de la localidad actuó para él, la formada por los más jóvenes, y esto les dijo también tras su actuación. Era para llorar de emoción. Nunca he oído a una banda profesional tocar tan bonita como eso. Esto dije acabo de decir una cosa, pero al final digo, muchas para al final no le tengan envidia a nadie. Vosotros estáis empezando porque muchos grandes quisieran terminar. ¿Lo entienden eso? No lo entendieron. También quiero subrayar un homenaje mucho más reciente. A final de 2019 se inauguraba aquí en Aguarón la Plaza Simón Tapia Colman dentro de la Casa del Gaitero, donde Eugenio Arnau tiene su fantástico museo de instrumentos musicales, un homenaje que le hacía también Eugenio. Simón se sentiría muy orgulloso de este espacio, de eso estoy completamente segura. Con el fin de que podáis haceros una mejor idea de su personalidad, os voy a hacer un brevísimo retrato de Simón. La primera impresión que causaba era la de ser una persona cercana, sencilla, de trato afable y muy simpático. Nada más cierto, pero Simón gozaba de otros muchos atributos. Tenía una cautivadora forma de ser, la cual, al parecer, a nadie dejaba indiferente. Fue un luchador nato, cualidad que le acompañó hasta su muerte. Así se expresaba el propio Simón. Yo siempre quería ser el primero en todo. Todo lo que me faltaba de facultades lo echaba de nervio y de sangre. A los 81 años confesaba durante una entrevista: soy todavía un hombre de peligro, de acción, no temo enfrentarme a nada, no sé llorar, siempre enfrento todas las situaciones. Y exponía su filosofía: jamás te rindas, haz un esfuerzo, todavía puedes más aunque te veas perdido. Solo claudicó cuando murió de manera inesperada y repentina su esposa Esperanza. Su hija Cecilia cuenta que tras el funeral reunió a sus hijos y nietos para comunicarles que sin su mujer ya no podía seguir viviendo. Y así fue. Solamente 6 meses después fallecía Simón. Quienes le conocieron no recordaban en él rencor alguno por las adversidades sufridas y jamás se le escuchó la más mínima queja sobre el régimen franquista o sobre su estancia en los campos de concentración. El escritor e historiador mexicano Arturo Azuela escribía en este sentido: perteneció a esa generación de exiliados que borraron la soberbia, la ira o la envidia, esos miles de sobrevivientes que huyeron de la barbarie física y moral para entregarse con sabiduría y modestia en una lucha interior encubierta por una socarronería desenfadada, por una permanente y admirable simpatía,
a un nuevo destino donde se reafirmaría su vocación musical y su talento para la docencia y la composición. Desde su juventud fue fraguando su acrisolada honestidad, practicada de manera intachable tanto en su vida personal como profesional. Esa rectitud queda patente en una de las frases que él repetía frecuentemente, según comenta su hijo Rafael. Siempre di la verdad, aunque la vida te vaya en ello. Y también en las palabras de su hija Cecilia. De él aprendí a ser honesta, a vivir con la verdad, que la palabra era ley y que había que amar al ser humano de cualquier estrato social. Era un hombre íntegro. Una constante en su vida fue favorecer la concordia y la amistad entre las personas, tratando siempre de limar las diferencias que pudieran dar lugar a desavenencias o enfrentamientos. Su hija Claudia rememoraba las palabras que escuchaba de él. Para que haya guerra, se necesitan dos. En el discurso de despedida del coro de la Comisión Federal de Electricidad, con motivo también de su jubilación, hacía suyo uno de los mensajes del Papa Juan XXIII. La humanidad se salva si buscamos los que nos unen. Todos buscan siempre lo que nos separa, todos señalan los defectos. Busquen qué hay de bueno en las personas, qué hay de bondad, qué hay de positivo. Todo lo que hagan en este sentido será una obra de humanismo, una obra de amistad, una obra de auténtico amor. El carácter de Simón también estuvo marcado por una pizca de rebeldía. Reconocía que cualquier cosa que significase un acto de indocilidad merecía su atención. En ese sentido, rememoraba un fragmento de la zarzuela La Bejarana, en el cual uno de los personajes de la obra, concretamente un jornalero, desafiaba en su fuero interno al capataz pensando: a mandar lo que mandó, el amo tendrá derecho. Más derecho tengo yo a no obedecer al amo y no le obedeceré como José Luis me llamo. Simón fue un trabajador incansable ya desde su etapa escolar, defendiendo a ultranza su interés por los estudios. Decía: me molestaba que me distrajesen, yo era muy estudioso, mucho. Su hijo Rafael nos desvela una serie de pistas que favorecían esta cualidad. Dormía muy pocas horas, poseía una gran capacidad organizativa y gozaba de una gran creatividad. La periodista Isabel Farfán glosaba de él: músico y compositor, maestro y director de música coral, cuyo currículum vitae da material para un libro, porque la capacidad de trabajo y creatividad de este hombre es asombrosa. Recién cumplidos los 81 años, el propio Simón manifestaba: tengo necesidad de vivir, porque tengo necesidad de hacer obra. Si no, ¿para qué querría vivir? ¿Y qué hago aquí? Pues trabajar, porque no me jubilaré nunca. Jubilarse es rendirse. Ese colosal volumen de trabajo se materializó en una vasta producción musical y literaria, así como en merecidos premios y reconocimientos. De nada de ello hizo jamás alarde, pues fue un hombre modesto en cuanto a su quehacer compositivo, creativo se refiere. El violinista y director de orquesta Manuel Suárez evidenciaba la humildad del compositor. Él nunca se ha preocupado por hacer proselitismo, nunca ha querido dar a conocer que tiene cientos de obras. Y por su parte, el director de orquesta José Luis Temes afirmaba: tampoco solía presumir de sus muchos éxitos, de su brillante currículum ni de sus notables distinciones honoríficas en México. Su optimismo, el hecho de ver siempre el lado bueno de las cosas, fue también una constante a lo largo de su trayectoria vital, ya nos lo he dicho. Yo le llamo viajar con las alforjas de Júpiter. Júpiter viajaba con unas alforjas. ¿Y para qué viajas con estas alforjas? En el ojo de delante pongo las cosas buenas y en el de atrás las malas. Así solo veía las buenas. En todo hay algo de bueno, hasta en las cosas más malas. Hasta los cardos tienen flor. En opinión del polifacético Ángel Cosmos, Tapia Colman es el prototipo de la exuberancia y de la alegría. Tanto su vida como su obra se eslabonan en un constante tributo a la vida, a las ganas de vivir y de comunicarse. El sentido del humor le acompañó durante toda su vida, algo ya hemos visto en los vídeos. El periodista mexicano Fernández Díaz de Urdenibia afirmaba: Tapia Colman era tan divertido que no parecía músico. En 1991, aquejado ya del cáncer que resultaría irreversible,
comentaba en tono desenfadado durante la presentación de su libro Música y músicos en México lo siguiente. Ahora estoy escribiendo una ópera, pero los médicos no me dejan nada. Estoy en manos de ellos, cuando ya me pongo vuelvo otra vez a coger el hilo, otra vez. Hombre, ya me sé completamente. Mañana lo esperamos. Comprender que necesito primero que toda la mente de ustedes esté en que mañana me van a hacer una resonancia como músico, no sé si será acústica o que será una resonancia para ver qué otra novedad tengo yo. Mi hijo, el que está en Estados Unidos, me animó. Y no te preocupes, papá. Si tú eres una mina de café, y tiene todo. Esto me recuerda a un paisano mío que va a visitar a un amigo que está muriéndose. Y le dijo, anímate, hijo, porque está muriendo. Anímalo. Y dijo que con carbonato de Simón encarnaba también los rasgos más representativos del temperamento aragonés. Mis padres eran aragoneses, mis abuelos eran aragoneses y mis abuelos eran aragoneses. Todos del mismo origen, somos gente de cabeza dura, tenaces, y de ahí salió otro baturro injertado de jarocho que soy yo. Siempre se jactó de su linaje y aprovechó cualquier circunstancia para rememorar su añorada tierra. He dado mis frutos en México, pero mis raíces son aragonesas. Corroboran su sentir por Aragón las palabras del escritor mexicano Arturo Azuela. De gran talento y buen conversador, orgulloso de ser un paisano de Goya, fue también un líder musical siempre de puertas abiertas y conciliador, tenaz y socarrón. En cuanto a su forma de relacionarse con los demás, Simón siempre se condujo con cortesía y afabilidad, siendo leal y fiel para con sus amistades. Enrique Figueroa, presidente del Instituto Cultural Domecq de México, opinaba: era un hombre que con su sola presencia, su sonrisa, sus profundos ojos azules, la calidez en todas sus expresiones, incitaba a la amistad. Yo quedé prendado de Simón Tagliacolman. Miguel Bueno también recordaba: era un hombre que se prodigaba sin distinción de personas, que era amigo leal y profundo de todos sus amigos, que se daba a ceder, a estimar y admirar. Y Ángel Cosmos escribía tras su muerte en el Universal: impecable manera de estar, afable, sonriente, extremadamente amable y de ánimo entregado. Sus hijos lo recuerdan como un padre amorosísimo, subrayando que sabía repartir su cariño a partes iguales entre todos. Claudia rememoraba: mi padre era de lo más imparcial. Teniendo 8 hijos, nunca vi que hiciera ninguna diferencia, solo cuando decía: bueno, en una sinfónica siempre desafina a alguien. Resaltaban asimismo otras cualidades. Para Cecilia era un hombre íntegro, ilustrado, sabio, estudioso, y añadía: siempre tenía algo positivo para decirte, siempre con sonrisas. Con gran amor por su familia y amigos, ayudó a todo el que pudo en vida. Bueno, lo cierto es que podría seguir y seguir loando la persona de Simón Tagliacolman, pero creo que ha llegado a dar ya el momento de dar por terminada la conferencia. Quiero hacerlo con 2 documentos francamente emocionantes. El primero de ellos es un vídeo en el que está Simón, tan solo un mes antes de su muerte, mostrándole a su hija Silvia su ópera Iguazú. Está el piano y le está mostrando lo que lleva compuesto hasta entonces. Vais a poder ver la energía todavía y la voz que todavía emanaba con tan delicado estado de salud. Y para finalizar, el poema que escribió, también otro poema que escribió a bordo del buque Ipanema cuando ya él iba hacia México. La música de fondo de este poema corresponde a su sonata para violonchelo y piano, el segundo movimiento, su sonata para violonchelo y piano. Y ahí va a terminar, pero hoy su hijo Rafael me ha mandado
quería compartir con vosotros y tras escuchar estos dos documentos os lo voy a poner. Hola, bueno, les mando un saludo. Soy Rafael Tapia Alcázar, hijo de Simón Tapia Colmen, un hijo de Guarón, hombre que siempre estuvo orgulloso de su pueblo. Siempre se consideró también un aragonés y un español. Y después, cuando llegó a México, como llegó por la ciudad de Veracruz, él se llamaba a sí mismo un aragonés injertado de jarocho, que es el nombre que se le da a las personas de Veracruz. Fue español y mexicano, aragonés y jarocho. Fue un hombre que amó profundamente también a México. Voy a leer unas letras que escribí en el disco que grabó Consuelo Roy. Consuelo Roy, a la que siempre tendré que estar agradecido por todo lo que hace por figura de mi padre, a quien la tenemos ya adoptada como hermana de nosotros.
Quisiera agregar parte de estas letras que escribí en el disco de Consuelo de Ríos Salguero. Más anécdotas que considero son muy importantes. Sería infinito, sería mucho tiempo y Consuelo se enojaría conmigo, pero recordaré algunas que considero muy importantes para que quede plasmado el nivel de hombre que era Simón Tapiacoa. De la infinidad de amigos que hizo mi hijo, uno de los primeros amigos que hizo fue el señor Migoya, así lo conocía yo, el señor Migoya. Este señor Migoya era franquista y tenía una foto de Franco en su casa. Y sin embargo fue padrino de bautizo de uno de mis hermanos. Cuando mi papá iba a su casa, volteaba la foto de Franco para no ofenderlo. Hoy, analizando eso, admiro estos dos hombres que sobrellevaron sus diferencias ideológicas y pudieron ver el uno del otro lo valioso de ambos. También recuerdo que un hombre profundamente de derechos, como era Torcuato Luca de Tena, le pidiera a mi padre, que fue profundamente de izquierdas, le pusiera música a una obra suya, Iguazú. Mi padre aceptó, leyó el libro, se lo regresó a Torcuato Luca de Tena y le dijo: yo a esto no le pongo música si no tiene un final feliz. Y le dijo: papá, estoy hasta la coronilla de que las óperas siempre terminen en tragedia. Quiero que triunfe el amor. Así es que Torcuato Luca de Tena aceptó y le cambió el final a su libro. En el final original moría una doncella que estaba enamorada de un joven plebeyo y el amor no podía realizarse y ella es sacrificada dentro del dios río Iguazú. Pues Torcuato Luca de Tena cambió el final y hizo que el río sacara sus brazos y se llevara al brujo que iba a sacrificar a la joven doncella, y así la joven doncella y el plebeyo lograron consumar su amor. Pues bueno, quisiera decir más cosas de mi padre, pero sé que es muy poco el tiempo. Les quiero agradecer enormemente el cariño a la figura de Simón Tapiacoa, porque en verdad les digo que siempre amó a Aguadón. Yo a Aguadón lo conozco como si hubiera ido, jamás he ido, pero es uno de los nombres que más se repitió en mi casa. Y ahora prometo hablar con Consuelo, le dije que quiero llevar a mis hijos. Yo espero que este año podamos cumplir ese sueño de ir con mis hijos a tocar el suelo, la tierra de Aguadón, la tierra que vio nacer a mi padre, a mi abuelo y a todos mis antepasados. Les mando un abrazo y gracias infinitas por no olvidar a Simón Tapiacoa. La emoción. Gracias al alcalde, al ayuntamiento, a Lidia, a todos vosotros por la acogida, por este momento tan único también para mí, y espero que podamos volver en una próxima ocasión. Gracias.